Le damos gracias a Dios, mis amados, por este día de reposo, día que le dedicamos al Señor, y el privilegio que estés aquí en esta mañana, porque empezamos el estudio hace 8 días, el de creerle a Dios, el creer la palabra, el creer su promesa. Y yo vengo en un día que debería estar descansando, vengo y tomo el sacrificio para venir y recibir mi palabra. Pero no solamente eso, sino también que le creo a Dios. Le creo a su promesa, le creo a lo que Él me va a hablar en esta mañana. Y al creerle al Señor, hemos estado compartiendo sobre la oración de Jabes, que ya la conocemos, hasta la sabemos de memoria, y es una oración que ya debe ser el principio de tu intercesión. Jabes le decía al Señor: bendíceme, Señor, si nos bendijeras, si ensancharas nuestro territorio, que tu mano poderosa esté con nosotros y que nos libre de todo mal para que no nos dañe. ¿Y cómo termina la oración? Y el Señor le otorgó a Jabes lo que pidió. Gloria a Dios. Creo en esa promesa, creo en esa palabra, que aquí tenemos 4 puntos de oración, pero pueden haber más. Pero cada vez que vengo a intercesión, mi corazón tiene esa fe de creer que voy a ser contestado. En el nombre de Jesús. Y al creer a su palabra, al creer a su promesa, voy a volver a leer este versículo porque me va a ayudar mucho para lo que voy a hablar en esta mañana, de Isaías 66. En un punto de la oración de Jabes dice: tu mano poderosa esté sobre mí. Y aquí empieza Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gloria a Dios. Miraré, pondré mi mano a todo pobre y humilde de espíritu, pero la condición que está hablando aquí el Señor, que tiemble a mi palabra. Y decíamos hace 8 días que cuando aquí está diciendo que tiemble mi palabra, nos está recomendando que tengamos pasión por su palabra, pasión por esa promesa, pasión por creerle a Él. Porque hoy vas a escuchar en esta conferencia lo que finalmente ocurre cuando no tenemos pasión. Cuando mi corazón no está entregado, no está doblegado, no está humillado y postrado delante de Dios, viniendo con esa pasión, hay una situación que ocurre, que lo vas a escuchar en el transcurso de la conferencia. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos tienen pasión por esa palabra? Pasión por creerle al Señor. Amén. Sí te creo, Señor. Amén. Yo diría como mi pastor: gracias por su entusiasmo. No sé cómo reacciona una persona con pasión. No he visto nunca a una persona con pasión. Nunca le he observado. Nunca he escuchado a alguien con pasión. ¿Podré escucharla esta mañana? Amén, 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 Señor, aleluya. Esa pasión, amados, que te voy contando, que también cómo le apasiona al Señor que seas apasionado. Porque te cuento, el Señor es apasionado.
como ama a su Padre. Yo no hago nada si no viene de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos. Y una serie de versículos que vinculan a nuestro Señor Jesucristo con su Padre apasionadamente. Y la conexión, creo que no ligaría una frialdad en tratar de conectarte con alguien apasionado. Creo que no pegaría el chicle. Y aquí el libro de Apocalipsis nos da una recomendación. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16. Yo conozco tus obras, nos dice el Señor, a ti y a mí, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa situación está fuerte. Simplemente la recomendación es que el Señor no se va a ligar con alguien que no sea apasionado. Y peor tantito, ojalá, dice el Señor, seas frío o caliente. Pero a los tibios los detesta el Señor. Santiago habla de las personas que son de doble ánimo. Entonces simplemente es una recomendación en la cual hoy, Señor, hoy abro mi corazón, de a de veritas, Señor, abro mi corazón, porque realmente hace 8 días hablábamos que el Señor nos está enseñando. Señor, enséñame a ser un verdadero apasionado de ti. Gloria a Dios. Y en esta pasión vemos que la promesa de Dios, cuando Él da su palabra, leíamos hace 8 días, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él promete, lo cumple. Y cuando Él lo dice, porque Él lo está prometiendo, empieza a entrar una pasión en mí, una tremenda pasión por creerlo. Y no voy a permitir de ninguna manera que influya sobre mí lo contrario, ni en mi mente, ni en mis emociones, ni en mi corazón, ni en mi interior, ni en mi espíritu. Hoy tomo la decisión de ser ardiente, apasionado por creerle a mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y estábamos viendo, hay unos casos interesantes que tenemos aquí, de la promesa del Señor y cómo cumple su palabra. Y hace 8 días veíamos el caso, ¿se acuerdan ustedes?, del centurión. Este militar, un capitán del ejército, que tenía a su cargo 100 soldados, y la parte interesante en el código militar, cuando él tiene una autoridad de mando, porque se lo dijo al Señor, yo soy un hombre bajo autoridad, que si le digo al soldado ve, va, si le digo viene, viene, y si le digo hazlo, lo hace. Y yo te aconsejo que veas la predicación de hace 8 días ya en nuestra página, y ahí hemos compartido la esencia de este centurión. Pero yo me quiero ir en esta mañana
En esta parte que el Señor observa, el Señor toma atención en la parte secular humana, la autoridad. La autoridad. Y aquí el centurión viene e intercede por uno de sus soldados. Y el Señor le dijo, ok, yo iré y lo sanaré. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que en esa misma hora el criado sanó. La autoridad secular, el código militar, viene y pide al Señor y el Señor lo concede. Pero una vez más, el Señor aquí, llamándole la atención, esa parte muy fehacientemente del militar, una vez más, en ese código, que yo soy hombre bajo autoridad. Esto, el Señor lo empieza a tomar, esto está muy interesante acerca de lo que implica una autoridad. Y aquí vamos a ver otro caso en la cual el Señor también cumple con su palabra, realiza el milagro con otro hombre de autoridad. Vamos a leerlo. Juan capítulo 4, a partir del verso 46. Como siempre lo digo, ¿habrá acá alguna persona que me está escuchando? Gloria a Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Verso 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve. Usando código el Señor aquí. Ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué hizo el hombre? Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. En la primera, el Señor le llama la atención del código militar que dice: ve y va. Y aquí, con otro personaje de autoridad, ¿se dan cuenta cómo el Señor usa ese código? Ve, porque tu hijo vive, tu hijo está sano. Y hoy en esta mañana,
Si el Señor te dice a ti y a mí, ve, porque eso que has estado orando en esta semana, y mayormente por tus enfermos, te cuento, ya está solucionado. Aleluya. Y qué padre que a partir de esta tarde y mañana empiezas a encontrar soluciones, señales y prodigios. ¡Wow! Ya se solucionó. Y qué interesante que digas, ¿a qué hora se solucionó? Una persona aquí, el día domingo, puso en el botecito una ofrenda para su Señor, para el Señor. Pero le guardaba el dinero en su cuenta del banco, se lo guardaba a su suegra. Si yo me pasara eso, de guardarle el dinero a mi suegra, yo no se lo entregaría. Y el día domingo, saliendo de aquí, le dijo, vamos al cajero porque necesito sacar dinero. Llegaron al cajero, meten la tarjeta y encontró en la pantalla que aparecieron 3,000 pesos de más. Y ella necesitaba ese dinero. Pero ella misma dijo, eso está mal. Se equivocaron, el banco se equivocó. ¿Cómo puede ser que yo voy a tener 3,000 pesos de más? Al día siguiente, el lunes, habla al banco. Por favor, quiero que rectifiquen esto porque me ha aparecido 3,000 pesos y no puede ser que haya 3,000 pesos ahí. Y en el banco le dijeron, no señorita, le hicieron un favor porque es señora. Todo está bien. Ayer, al mediodía, le hicieron un depósito en efectivo de 3,000 pesos. Y yo pregunto, ¿quién deposita los días domingos? ¿A qué hora fue? Domingo al mediodía. ¿Quién se lo depositó? Qué bonito va a ser que mañana encuentres de que varias cosas que están pendientes, ya el Señor a partir de este momento las está solucionando. Aleluya. Y aquí hay una situación bien interesante, amados, de la autoridad, de los que son autoridad. Los que humanamente y secularmente se mueven en autoridad son bien mandones. Pregúntele a los militares. Pero resulta, con todo respeto, que son toda una autoridad en el ejército y en su casa son esposos de sus esposas. Okay. Entonces, escucha esto, amado. Los hombres de autoridad, cualquiera que se llame, puede ser una empresa, puede ser una escuela, puede ser un ejército, puede ser la casa, puede ser todo lo que implica autoridad. Están acostumbrados a mandar y que le obedezcan. ¿Es cierto eso? Prácticamente el mandar y la obediencia casi inmediata. O sea, prácticamente es tronando los dedos. Ya. Está como mi yerno Jorge, con todo respeto. A él no le gustan los huevos, no le gustan, pero sí le gustan las yemas. Se parece a su papá. Y en el verso 48, mira lo que le dice el Señor.
la autoridad pidiéndole al Señor, hazme un milagro. Y yo te doy una recomendación, cuidado que cuando le pidas al Señor, no le truenen los dedos. Quiero la solución ya. Como si fuera una cajita de chicles, poner tu moneda y que caigan los chicles. Ten mucho cuidado, es una recomendación. Y en el verso 48 mira lo que le responde el Señor. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Aterricen esta parte, por favor. Entonces vienes conmigo nada más por respuesta, nada más por contestación, nada más por solución. Y si no lo ves, ¿no crees? Y aquí vendría una pregunta del Señor, a ti y a mí. ¿Cuánto más me gustaría, hijo e hija, que tus oraciones no solamente sean venir, pedir, pedir y pedir, sino cómo quisieras sentir en tu corazón de que hay un pequeño amor hacia mí, que te puedes acercar a mí con amor? Y aquí estamos viendo la parte apasionada. Aquellos que son apasionados por su palabra, apasionados, apasionados. Y podemos tal vez reflexionar en esta mañana que la mayormente de las veces que nos acercamos al Señor es para pedirle. Te cuento un ejemplo que yo escuché hace muchos años, cuando recién me convertí, y ese ejemplo me impactó. Y hay palabras que te impactan y quedan definitivamente en tu corazón. Es un ejemplo que trataba de un papá, ya lo he dicho algunas veces, que estaba pintando la pared de su casa. Y viene el hijo mayor y le dice, papá, dame 200 pesos porque necesito hacer mi tarea. El papá se mete la mano a la bolsa, saca los 200 pesos y dijo, toma, hijo. Luego viene el siguiente hijo. Papá, yo también necesito 200 pesos, yo también tengo que hacer tarea. Ok, hijo, pues ok, toma. Y le da los 200 pesos. Y viene el más chiquitito, el tercero. Viene con el papá y el papá le dice, ¿y tú qué quieres? No, papá, yo no quiero nada, yo solamente quiero estar contigo. Vengo a estar contigo porque te amo. Y prácticamente, cuando el Señor le está diciendo a este hombre, o sea que solamente vas a creer cuando hayan señales y prodigios. Entonces quiere decir que nada más a eso vienes. ¿Podrá haber una pequeña cuota de amor hacia mí? Te pregunta el Señor a ti y a mí. ¿Y sabes cómo podemos demostrarle amor al Señor? Amor, realmente amor, cuando somos apasionados por Él. Cuando hay una pasión por creerle a Él, por tomar la promesa, y no hay ninguna duda, y no permitiré que nada influya en lo contrario, porque mi pasión es lo que Él me ha prometido, lo va a cumplir. Y decíamos hace 8 días, enséñanos, enséñanos, enséñanos. Entonces, en ese aprendizaje, voy a cambiar mi estrategia de oración y ya vendré en las mañanas con mi Señor apasionadamente para estar en su presencia. Tiempo de estar con Él, tiempo de conectarme con Él, tiempo de que Él sienta que realmente lo amo. Y en esa pasión va a ser sencillo. Entonces cuando el Señor empiece a usar ya, de lo que hablábamos hace 8 días, de ese código espiritual, para la iglesia y para ti.
cuánto anhelo que en esa pasión, en ese amor, el Señor dice que cuando yo les diga, ve, que vayan. Si les dice, vengan, que vengan. Y si les dice, hazlo, que lo hagamos. Si empieza a ocurrir eso en nosotros, ya convencidos en el corazón, pregunto, ¿se llamará pasión? ¿Será por amor al Señor? Gloria a Dios. Entonces el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho y se fue. Y cuando llega a su casa, ayer a las 7, cuando el Señor me lo dijo, el Señor lo sanó. ¿Qué hora es? Un cuarto para la 1. El milagro que ahora llegues a tu casa y ya hay comida. Tu esposita que te dijo, ve y fríe espárragos, la sorpresa va a ser que vas a llegar y ya hay comida. Gloria a Dios. Nada más quieres ver milagros, y por ver milagros y respuesta vas a creer. Y tenemos un caso de uno de sus apóstoles que fue incrédulo, Tomás. Qué increíble, amados. Un apóstol, un escogido de Dios. Apóstol significa llamado de Dios. Un hombre que estuvo con Jesús. Él veía todos los milagros cada día. Cómo sanaba a los enfermos, cómo resucitaba a los muertos, cómo paraba la tempestad. Y sin embargo, Tomás no le cayó el 20 de ser un apasionado por Jesús. O ahorita te lo voy a explicar. Vamos a ver Juan 20, por favor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado ¿qué? Llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién? Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado. ¿Y qué le dijo? Y no seas incrédulo, sino creyente. Porque a los tibios yo los vomito de mi boca, los detesto. Por lo tanto, no seas incrédulo, sé apasionado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron o me ven y creen. Aleluya.
¿Y cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Y cuántos creen que el Señor les está hablando a través del pastor? Gloria a Dios. Y aquí vemos un sobrenombre. Dice que a Tomás le decían Dídimo. ¿Ustedes saben lo que quiere decir Dídimo? Gemelo. Y yo soy gemelo. Siempre he visto a mi hermano guapísimo, siempre. Te calles. Pero ese sobrenombre llama la atención porque no dice la palabra que Tomás era gemelo. No. Pero ¿por qué le decían gemelo? Quiero decirte, ya que lo soy, somos 7 hermanos. Ya algunas están bien viejitas, después te cuento quién, después te cuento. Y bendito Dios, los 7 hermanos nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Pero con el gemelo hay algo especial. Hay algo que nos une como una sola persona. Y tenemos una confianza. ¿Sabes en quién yo mayormente puedo abrir mi corazón? En mi hermano gemelo. A él le puedo contar cosas. Puedo confiar en él. Y él confía también en mí. Y cada vez que hablamos, parecemos novias, como 2 horas en el teléfono. Y finalmente, hasta de Niurka hablamos. Y aquí nos está reflejando la palabra de este sobrenombre gemelo, que finalmente, si tú no tienes una relación con tu hermano de esa magnitud, mejor no le digas hermano. ¿Alguien me está escuchando? Esto lo hemos establecido en la congregación, por eso no nos decimos hermanos. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás, hermanita? Qué bien te ves hoy. Te bañaste, ¿verdad? ¿Dónde compraste ese vestido tan bonito? En Tepito, ¿verdad? Sí. Ok. Y no saben que Tepito está más caro que en Liverpool. Ok. Y hermanito, y hermanita, y hermanito. Y el puñalazo por la espalda. Sopas. Cuando hablamos mal del hermano, cuando hablamos mal de la hermana. Y entonces, ¿están de acuerdo conmigo que mejor no nos llamemos hermanitos? Si no hay esa relación que nos está enseñando la palabra, si sí hay esa conexión con alguno de tus hermanos, entonces sí dile hermano. Sí, dile, hermana, porque está siendo fiel y leal a esa persona. Pero si no, mejor por cautela, mejor no le digo hermanito, mejor le digo su nombre. Aunque somos hermanos, porque somos hijos de Dios. Pero aquí el asunto es el cuidado de la puñalada trapera. Ese es el cuidado. ¿Me están escuchando? Gracias por esos apasionados, qué bárbaro. ¡Wow! Yo creo que nadie es apasionado después de un palo, ¿verdad? Ok, está bien pues. Y amados, el Señor a Tomás, a un apóstol. Por eso, amados, yo pastor, siempre estoy atento cuando el Señor me habla. Siempre se los he dicho, cuando yo preparo el mensaje, yo lo disfruto, llega la palabra de Dios, pero siempre digo, esa palabra es para mí. Todo lo que estás, Señor, armando para tu iglesia, primero esa palabra es para mí. Pero después le digo al Señor, ¿por qué a mí? También a ellos, ¿no? Y por esa razón el domingo vengo y racatacas, también para ustedes.
Pero quédate con esa parte. Esta palabra es para mí. ¿Alguien me está escuchando? Y entonces fíjate nada más el problema humano, que prácticamente estamos arraizados en creer más en lo que vemos. Tenemos un tremendo problema en lo que no vemos. Nuestro Señor es espiritual. Él resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre. Hoy es espíritu. ¿Y qué trabajo me cuesta creer en alguien que no veo? ¿Cómo voy a entregar mi vida? ¿Cómo voy a entregar mi tiempo? ¿Cómo voy a entregar mis bienes en alguien que realmente no veo? Me cuesta mucho trabajo. Si no lo veo aquí, aunque Él me diga, estoy en medio de ustedes, si no lo veo, ¿qué trabajo me cuesta creerlo? Aunque por la boca, de la boca para afuera diga, sí, sí lo creo. Pero en esencia, no lo creo. Y entonces aquí le dice a Tomás, ¿no? Porque me viste, Tomás, porque me viste, creíste. Pero escuchen esa palabra. Bienaventurados los que no me ven y creen. Aleluya. ¿Y saben lo que significa bienaventurados? Bendecidos sean. ¿Y cómo empieza la oración de Jabes? Señor, si nos bendijeras. Tremenda bendición, la bienaventuranza que el Señor le da a aquellos que creen, aunque no lo vean. Bendecidos sean, bienaventurados sean. Y yo te vuelvo a preguntar en esta mañana, ¿cuántos quieren eso? Mateo capítulo 5, rápidamente lo voy a leer. Acerca de lo que significa cuando el Señor te dice que eres una persona bienaventurado, eres una persona bendecida. Mira rápidamente. Verso 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados, bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y el bienaventurado es un apasionado? ¿Será un apasionado? Aquel que le dice al Señor, si te creo, si eres mi Dios, si estoy contigo, tengo la pasión de esa fe de caminar contigo. ¿Será bienaventurado? ¿Será bendecido? Entonces aquí está diciendo el Señor, bienaventurados, porque de ellos, de esos apasionados, es el reino de los cielos. A esos apasionados que creen en mí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ensancha mis territorios, ensancha mis territorios, y bienaventurado eres que recibirás esa tierra por herencia. Yo me apasiono por eso, y otra vez, gracias por su entusiasmo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Si me bendijeras, Señor, y el Señor te dice, bienaventurado eres, porque no me ves y crees.
Y yo creo que el Señor lo único que les faltaría decirnos es, lo único que me está faltando, lo único, un empujoncito así, de tu pasión. ¿Cómo quisiera verte apasionado? Ni un amén. Mutis. Porque cuando el Señor agarra carne, hasta hueso se lleva. ¿No? Y entonces, si no eres apasionado y no estás recibiendo estas bienaventuranzas, esta bendición, porque este versículo muy fuerte, porque tibio, no te voy a aceptar. Detesto la tibieza, la detesto. Y alguien podrá estar abriendo en este momento la mente y el corazón. Porque te cuento, yo no te veo, Los domingos nada más te veo un ratito y te veo hasta bañadito, bonito y bonita. Pero qué grueso cuando vienes sin bañarte el día domingo. Pero en la semana, en la soledad, a solas con el Señor, sus ojos están sobre mí. Y yo sabré qué responder, pasión o no pasión. Porque finalmente, amados, cuando aprendemos a estar en su presencia, una vez más, la promesa para esta congregación, que empezó el 1 de enero por 7 años, por esa pasión de creerle al Señor, hoy estamos cumpliendo 27 días que empezó el año, son 27 días que hemos recibido tremendas cosas que han pasado en estos 27 días. La bendición de Dios sobre nosotros en el nombre de Jesús. ¿Habrá una sola persona que me esté captando el asunto? Siempre lo pregunto, en todas las conferencias lo pregunto. Porque yo creo que el Señor necesita saber. Él ve nuestro corazón. Siempre le hemos dicho, al Señor le podemos mentir, pero no le podemos engañar. Entonces, qué Padre amado, que ahorita estoy entendiendo, que el Señor me quiere, ¿cómo me quiere? Apasionado. Aquellos que tiemblen, aquellos que tengan pasión por mi palabra. En ellos pondré mi mano y en ellos me manifestaré. Gloria a Dios. Entonces les decía, amados, que el Señor está tratando este asunto con dos personajes de autoridad. Dos personajes que tienen la característica de mando. Este centurión y uno de los segundos del rey. Tenían gente, tenían mando, tenían autoridad. Y el Señor aterrizando ese asunto. Oye, qué interesante está este asunto de la autoridad. Qué interesante. Por ahí puedo pescar algo, por ahí puedo hacer algo con respecto a la autoridad. Y yo te lo saqué del diccionario, aunque no creas, tengo diccionario. ¿Cómo es que el diccionario te define una autoridad secular? Es una facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas.
Vale la pena volverlo a repetir. Facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Y continúa diciendo el diccionario. También abuso de autoridad de los agentes de autoridad. Abuso. Hemos podido entender porque hemos visto abuso de autoridad también. ¿Y sabes qué? Lamentablemente en las iglesias existe abuso de autoridad. Lamentablemente. Y es mi oración que el Señor nos siga enseñando y aprendamos más de lo que significa darle lugar al Espíritu Santo. Que sea Él la autoridad, que sea Él el que gobierne, que sea Él el que nos mande. Que siempre nos diga, ve y vayamos, vengan y vengamos, hazlo y que lo hagamos, que sea Él. Porque si lo aplicamos a la parte humana, amado, yo te puedo lastimar. Como humano te puedo lastimar. O viceversa, también me puedes lastimar. Y entonces, ¿en qué concluimos? Que si a Tomás le decían Dídimo, qué padre de poder tener una relación muy ligada a la persona de mi congregación, que quiero aprender a amarlo y amarla en el nombre de Jesús. El Señor ve que la autoridad secular, o sea, el líder, los líderes, mandan, ordenan, controlan, dirigen, gobiernan y abusan. Pero el Señor dice, esta parte interesante, me encantaría, el asunto de la autoridad, me encantaría aplicarlo a lo espiritual, a levantar hombres y mujeres con autoridad espiritual. Y entonces vamos a empezar a ver de que cuando el Señor nos empieza a levantar como esa autoridad espiritual, no vamos a ser ni mandones, ni vamos a estar ordenando, ni controlando, ni dirigiendo, ni gobernando, ni abusando. Porque una autoridad espiritual, un líder espiritual, ¿sabes en qué lo transforma el Señor? ¿Por cómo lo levanta el Señor? Como un hombre y una mujer de influencia. Una persona de influencia. Y lo hemos predicado muchas veces, que la influencia tiene mucho poder. Mucho poder. Y este ejemplo siempre lo he dado y lo seguiré dando. Si una manzana podrida la pones en una caja de manzanas buenas, ¿qué pasa? No me pidas asuntos científicos porque no los conozco. Pero lo que sí sé, que en esa influencia, yo voy a poner la manzana podrida ahí y las demás se van a podrir. Y qué padre de la influencia, la pura influencia, tiene mucho poder. Les contaba la otra vez de mi viaje a Nueva York. Cuando veníamos de Miami, la persona que estuvo a mi lado se manifestó. Yo estaba ahí tranquilo, yo ni en cuenta, hasta mi pestañita me eché. Pero cuando desperté, se me alocó. Se empezó a dar golpes con el asiento de adelante, empezó a poner señales, se puso loca. Bueno, ¿han conocido alguna vez a alguna americana loca? Bueno, pues ahí estaba. Nada más por la influencia de que el Espíritu Santo que está en nosotros es Él el reflejo de toda autoridad en nosotros. Aleluya. Entonces,
¿Cuántos quieren que el Señor nos dé esa autoridad espiritual? De levantarnos poderosamente como gente de influencia. Que donde entres y salgas y donde vayas, seas luz y seas sal en el terreno que pisas. Y ahí aún podremos decir, donde yo pise habrá bendición. Y vamos a ver aquí en Mateo capítulo 20. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Quien quiera ser grande en el reino de los cielos, quien quiera ser grande espiritualmente, entonces, ¿qué tiene que ser? El último. ¿Alguien está captando eso? Para poder ser grande en el reino de los cielos, autoridad espiritual, tengo que ser un servidor, tengo que ser un siervo de los demás. ¿No? Finalmente tengo que ser un dídimo de conexión con mi hermano y con mi hermana. ¿Y a quién escoge el Señor? Vamos a ver rápidamente porque el tiempo se me está venciendo. 1 Corintios capítulo 1. ¿Cómo el Señor empieza a levantar esa autoridad espiritual? 1 Corintios 1, verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Bendito Dios que no le está hablando a nueva creación, satélite. Lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Ninguno nos podemos captar. Yo soy el ungido, yo soy el iluminado, y nadie me llega al precio. Quieto. En mi condición de humano, yo he crecido, amados, un muchacho desde pequeño, con mi hermano, los gemelos, hemos sido tremendamente menospreciados por la familia, muy menospreciados. Y bendito Dios que llega a nuestras vidas y nos ha levantado. Eso se acabó, eso es historia en nuestras vidas. Pero cómo el Señor viene y levanta al despreciado, al menesteroso, ¿no? Pero no va a levantar al tibio. Al tibio lo va a vomitar de su boca. Y vemos el caso, ya que está tratando, y con esto voy a terminar, me voy a la línea ya para terminar, el caso de David, que todos lo conocemos. Un muchacho despreciado. Y dice aquí la palabra que era bello y de hermoso parecer. Era muy guapo. Yo creo que también era dídimo. O sea, también era gemelo. Ok. No lo cacharon, no vuelvo a volver a contarles un chiste. Llega Samuel con papá Isaí, porque vengo a ungir al nuevo rey de Israel. Y dice ahí que el Señor le dio una instrucción a Samuel. Vas a ir a la casa de Isaí y vas a escoger al nuevo rey, pero ahí dice que el Señor ve nuestro corazón. Y viene y desfilan los 7 primeros hermanos, grandotes,
musculosos, guapotes, y yo todavía no estaba ahí porque todavía no había nacido. Y ya se acabó, ya. ¿No tienes otro hijo más? Ah, sí, hay uno. Un flacucho, ahí en el campo, apacentando a las ovejas. Pero ese no, tráiganlo. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que lo traigan. Cuando llegó David, en ese momento que entra, el Señor le dice a Samuel, ese es, úngelo. ¿A quién? Al menospreciado. Padrísimo, ¿verdad? Porque el Señor esta mañana está poniendo los ojos en ti y en mí. Gloria a Dios. Y me voy rápido, que el Señor lo puso a David como pastor de ovejas. Fue un pastor, literalmente fue pastor de animalitos. Qué bueno que no fue de humanos, si no tendrían la cabeza blanca ahorita. Totalmente la cabeza blanca. Cuando yo empecé a ser pastor tenía la cabeza negra. Y qué interesante, amados, que el Señor le da a pastorear a las ovejitas, que la naturaleza de la oveja es obediente y sujeta. No con sujeta, sujeta. Y no le da cabritos. ¿Qué dice el Señor? De mi mano izquierda tengo a los cabritos y de mi mano derecha a las ovejas. El cabrito se llama cabrito. Ese no se deja sujetar. ¿Lo ven en el monte? No, hombre, parece cabra loca. Lo van a sujetar y no se deja. No tienen pastor. Y gracias a Dios que las cabra locas en esta mañana están bien sentaditas, están quietecitas. Gloria a Dios. Sobre todo la familia. Después hablamos. Y David tenía amor por sus ovejas. Les daba de comer, los llevaba a pastar, les daba de beber, los hacía dormir, los cuidaba. Y escucha esto, amado. Las ovejitas ni en cuenta que su pastor daba la vida por ellas. ¿Qué dice? Que se enfrentaba a los leones y a los osos para protegerlas, ¿no? Entonces imagínate, venían los leones y salía David a pelear con los leones. Y llegaba ensangrentado, todo arañado, todo mordido, y las ovejitas ni en cuenta de lo que su pastor estaba haciendo por ellas. ¿A alguien le gustaría saber que tu pastor ora toda la mañana por ti? ¿A alguien le gustaría saber eso? Bueno, pues algún día oraré por ti, porque los osos se los echaba a los osos porque ¿qué? No podía regresar. Ahí sí que las ovejitas le van a decir, qué oso, qué oso. Ensangrentado, ¿no? Y empieza a experimentar en carne propia de lo que es ser cuando el Señor levanta al menesteroso, levanta al despreciado para hacerlo una autoridad de influencia. Gloria a Dios. Una persona de influencia, una poderosamente, donde vayas, una vez más, entres o salgas, seas una tremenda persona poderosa de influencia en el nombre de Jesús. Y ahí nace el Salmo 23. Qué padre, David, qué padre que yo he aprendido y he experimentado lo que es ser pastor. Y ahora espiritualmente, escucha esto, espiritualmente de lo que no veo, de lo que no veo, de lo que no veo,
Dice ahí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjas mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Gracias, Señor. Eso que declaró era lo que era David. Puedo entender lo que un pastor da la vida, y puedo entender lo que nuestro Señor, ¿qué nomás no hará para bendecirme? Rápidamente, amados, la pasión y esa fe. Escucha la predicación de hace 8 días, que hablamos mucho de la fe. La pasión y esa fe de creer la palabra, de creer la promesa y de creerle a Él, ¿no? Ahora, escucha esto. Daniel oró y el Señor mandó la respuesta inmediatamente. Con el arcángel Gabriel entra a Grecia. ¿Sí es Grecia? ¿O Gracia? Bueno, Grecia. Si me corrigen después, ok. Pero entró a ese territorio. Entra con la respuesta el arcángel Gabriel. Y empieza una lucha con el gobernador de esa tierra. Y empiezan a pelear. Pero escucha esta revelación, escúchala. ¿Cómo funciona el asunto de eso que Dios ya mandó por tu fe? Por tu fe. Porque el Señor, mandas con fe, Señor, mándame esta bendición. Y el Señor ya lo mandó. Pero de repente, imagínate, ahí te va. En este momento tú le digas al Señor, Señor, necesito, por favor, me urgen 10,000 pesos para mañana. Con toda la fe lo dices. Necesito esos 10,000 para mañana. Pero tu mente te dice, ¿de dónde? Y tu fe se te cae luego. ¿De dónde? ¿Cómo? Imposible poderlo conseguir. ¿De qué manera podría ser? No. ¿Y cuántas veces lo he hecho? ¿Cuántas veces lo he orado y no ha venido? ¿No? Entonces fíjate qué revelación. Viene, el Señor mandó y se está peleando el bien y el mal ahí en el territorio celeste. Y de repente por ti se desanima Daniel. Ay, no creo que puedan llegar esos 10,000. ¿Y sabes qué? Le da fuerza al mal. Al gobernador del mal, y sobre el arcángel, empieza a vencerlo. De repente cambia de opinión. No, ahora sí creo en el Señor. Fuego, avivamiento, sí te creo, Señor, que me vas a mandar esos 10,000. Y activa al arcángel. El arcángel empieza ahí a darle al gobernador, de repente, ay, no llegó, ay, no lo creo, y le da vida al mal, y empieza a atacar al mal, y de repente, no, sí te creo, Señor. Y así estamos como la montaña rusa, ¿no? Hoy sí te creo, mañana no. ¿Y qué pasó? Que al final ya, los últimos 2 días, Daniel empezó, sí te creo, Señor. Entro a tu presencia. Gracias que ya está resuelto. Gracias que ya llegó. Gracias que ya me lo diste. Y llega el arcángel Gabriel con la respuesta. ¿Y qué le dijo? Nos tardamos 21 días, nada más por ser montaña rusa. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana. ¿Tiene concluencia esa revelación? Entonces, ¿qué, amados? Gloria a Dios que aprendió. ¿Qué no hará mi pastor espiritual? ¿Qué no hará? ¿Qué no está pasando en el cielo para favorecerme y bendecirme? Y se cumpla, porque cumplió la oración de Jabes. Señor, bendíceme. ¡Pum! Ensancha mis territorios. ¡Pum! Tu mano poderosa. ¡Pum! Líbrame del mal. ¡Pum! Y el Señor lo otorgó. Aleluya.
Y había una preparación ahí, en el campo, con David, acerca de la experiencia en carne propia de lo que es levantarte como una autoridad espiritual. La experiencia de ser pastor sobre las ovejas y cómo ahí no perdía el tiempo David, alababa al Señor, por eso se convirtió en gran alabador. La mayoría de los salmos está escrito por David. Echaba su lira ahí. Menos mal se llamaba David, ¿no? En su lira ahí bien afinada, y no se llamó Pedrito. Gloria a Dios. Perdón por la guitarra de Pedrito. Bueno. Entonces, amado, todo un adiestramiento, toda una preparación, todo un proceso para ser levantados espiritualmente. Porque en el proceso, ¿qué va a hacer? El Señor va a hacer que tu corazón empiece a aprender a quemar por Él. El apasionamiento por Él. Gloria a Dios. Y al ser esa persona de influencia, tenemos a dos autoridades, ¿no? Este centurión intercedió por su siervo y el Señor lo sanó. El otro, emisario del rey, oró por su siervo y el Señor lo sanó. Gloria a Dios. Ahora imagínate como autoridad espiritual. Imagínate cómo sería que tú y yo, el Señor nos levante como autoridad espiritual. Tremendo, amados, tremendo. Y entonces ese proceso lo tuvo David. Y Saúl, que era el rey, viene el gigante Goliat, lo voy a decir rápido, medía 2 metros 25 centímetros, 6 codos. Un gigante dice que medía 6 codos, que son 2 metros 25. Pero aquí hay más gigantes que no sé qué, porque son bien codos. Son recodos. Parecen a la banda Recodos. Y en este proceso se levanta Goliat y empieza a amedrentar. Por 40 días, amedrentando al pueblo de Israel, a su rey Saúl y a todo su pueblo. Escúchame esto, escúchame, por favor, escúchame. Se moría de miedo el rey Saúl, se moría de miedo, temblaban de miedo. Y también el pueblo estaban atormentados por 40 días, de en la mañana y en la tarde venía el gigante a amedrentarlos. ¿Y sabes cuál es la revelación aquí? Que si no eres apasionado, el gigante va a venir y te va a amedrentar. Te va a atormentar, así te va a tener. En llanto, en aflicción, en tristeza, en depresión, en enfermedad, en pobreza. Problema tras problema tras problema. Porque mi conexión no puede estar por el Señor, porque soy tibio. Yo vengo contigo cuando yo quiera, Señor. Cuando se me antoje o cuando tenga un problema. Pero qué interesante la parte apasionada. Termino. Empieza a amedrentar y llega David y encuentra el alboroto porque el papá le mandó a llevar unas tortas a sus hermanos. Por cierto, ya me dio hambre. Primera de Samuel 17, ya voy a terminar. Bueno, mejor no lo leemos, si no, ya se me fue el tiempo. Rápido. En ese momento, cuando llega, empieza a oír los gritos, que este gigante, y dice que cuando él estaba llegando, le entró el celo de Dios. A David le entró el celo de Dios. ¿Y sabes lo que dijo? ¿Quién es este incircunciso que viene a amedrentar al ejército del Dios viviente? ¿Quién es este? Le entra el celo de Dios. Las dos primeras autoridades intercediendo por sus siervos. Y aquí estamos viendo a una autoridad espiritual que va a entrar con fuerza para hacer una tremenda influencia, aún sobre todo un pueblo. Aleluya. ¿Quién es este? Y en ese momento entra a la batalla, se enfrenta a la batalla. Y Saúl le dijo, si ganas,
Ah, porque el gigante decía, si mándame un hombre, así decía, mándame un hombre. Medio raro el gigante, ¿no? Ay, mándame un hombre. Si nos ganan, seremos siervos de ustedes, ¿no? Y Saúl le dice, tú no tienes experiencia, ¿cómo le vas a hacer? Bla, bla, bla. Ponte mi uniforme. Y Saúl era grande y David chaparrito. No, ese uniforme no me queda. No te pongas el uniforme de otros. Para que Dios te use, no te pongas el uniforme de otros. No trates de imitar a nadie. Se ve hasta oso, o sea, hablando de los osos. O sea, qué oso que estés tratando de predicar o hacer o decir como otra persona. Sé tú, sé tú, sé tú. Y en ese momento, ¿qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Y en ese momento que entra a batalla directo al gigante, ¿qué necesitaba en ese momento? ¿Valor? ¿Sí o no? ¿Quién se lo dio? Jehová es mi pastor y nada me falta. En ese momento del peligro, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, Señor. En ese momento lo necesitaba valor. ¿Y sabe quién se lo dio? Su pastor, aleluya. Su Señor se lo dio, aleluya. ¿Qué necesitaba? Fe. Para enfrentar a ese gigante necesitaba fe. Para enfrentar a los gigantes necesitamos fe. ¿Quién se la dio en ese momento? En ese momento que necesitaba, ¿quién se la dio? Su pastor. Nada me faltará. Le dio fe. Le dio puntería. Agarró 5 piedritas y te cuento, en la primera se lo echó. Gloria a Dios. El Señor le dio puntería contra el gigante, aleluya, porque si fallaba, pobre y triste su calavera. ¿Alguien está conmigo? Lo que necesitó en ese momento, el Señor se lo dio. Ahora imagínate tú, el Señor te empieza a levantar como una autoridad espiritual. En lo que estés enfrentando, lo que se llame, el Señor te lo va a otorgar cuando digas, Él es mi pastor y nada me faltará, aleluya. Y Saúl mandó un dictamen y dijo, al que le venciera al gigante, le voy a dar a mi hija y le voy a dar riquezas. Quédate con tu hija y dame las riquezas. Porque seguramente va a ser una hija de su hija de su hija. Mejor quédate con tu hija. Entonces, amados, con ese valor, tremendo valor, de ya sentirte autoridad espiritual, de ya sentir que Dios está contigo, de ya sentirte que Dios está haciendo proezas contigo, ¿qué hizo David? Sacó la espada, le cortó la cabeza, ¡sin! Y llegó con la cabeza del gigante como trofeo, aleluya, porque Él siempre nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús, aleluya. El gigante, levantaremos su cabeza, aleluya. Termino. De esta autoridad espiritual, ¿sabes por cómo es el proceso? ¿Por qué camina en la tierra de esa manera? Porque todo esto que va a arraigarse en ti, de las cosas espirituales, van para el cielo. Van para lo que vas a hacer en el cielo. Aquí vas a ejercer, pero allá vas a hacer. ¿Alguien me está escuchando? Entonces fíjate nada más, qué tremendo, que en el cielo dice la palabra que Jesús está sentado, escucha eso, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo entre Dios y los hombres. Ahora, vamos a ver, cuando llega al cielo una autoridad espiritual. Vamos a ver la reacción de Jesús. Leamos Hechos,
capítulo 7. Ustedes se acuerdan el caso de Esteban. Ya voy a terminar. Ustedes conocen el caso de Esteban. Vamos a leer. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí no dice que se estaba sentado, ¿eh? Aquí dice nada más que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, durmió. Lo apedrearon a Esteban, ¿se acuerdan? Lo apedrearon. Y en ese momento, cuando estaba ya en agonía, se abren los cielos y ve la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? Dice que vio, no sentado, sino que vio a Jesús en la diestra de Dios. En el sentido figurado, amados, cuando Cristo recibe un héroe, a una autoridad espiritual, imagínate que está subiendo Esteban y Cristo a la diestra de Dios estaba de pie. Mis respetos por Esteban, tremendo héroe de la fe, tremendo hombre que me creyó, tremendo hombre que caminó en mi promesa. Hoy me levanto y me pongo de pie delante de mi Padre para recibir a este héroe. Aleluya. Y hoy el Señor te dice para recibir a esta heroína. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.